¿Por qué algunas personas sufren ansiedad desde sus primeros recuerdos? ¿Por qué hay mujeres realmente increíbles que no pueden concebir hijos? Si no sabemos la razón, ¿por qué confiaríamos en Dios? A lo largo de los años en que he sido pastor, cuando uno sufre, la pregunta más natural que se puede hacer es en realidad la pregunta más peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios hace esto, envía esto, permite esto o aprueba esto, como quieras decirlo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tuve que pasar por algo tan difícil? ¿Por qué? Es una pregunta natural, es la pregunta que todos nos hacemos, pero quiero plantearles hoy que es una pregunta espiritualmente peligrosa, debido a las dos formas en que la gente la responde. Si están tomando notas, si lo están viendo en casa y desean conocer las ideas de este mensaje, apunten esto. Creo que esta es la primera forma en que la gente responde a la pregunta, ¿por qué? Tal vez estás pasando por tanto dolor porque eres malo. Estás sufriendo y tal vez la razón es porque Dios se está vengando por lo que hiciste. Cuando era niño y veía Saturday Night Live, había un sketch en los 90 llamado Deep Doubts with Jack Handy. Sí, algunos lo recuerdan. Imagina la música de meditación y la letra desplazándose y Jack Handy, ya sabes, tenía ese pensamiento profundo. Y uno de ellos recuerdo que dijo esto. Si un niño pregunta ¿de dónde viene la lluvia? Creo que lo más bonito sería decirle, Dios está llorando. Y si pregunta por qué llora Dios, otra cosa bonita que decirle es, probablemente por algo que hiciste. Es algo cruel, pero me encanta. Probablemente por algo que hiciste. No es solo malo y gracioso. También hay algo de verdad en eso, ¿cierto? Si se siente como que Dios está decepcionado, está llorando, si la lluvia está cayendo en nuestras vidas, si está difícil, lo primero que pensamos es que hicimos mal. Cuán malos hemos sido, porque Dios se venga de mí. Pensaba esto cuando de niño tenía gripe. Ya sabes, sentado en el baño vomitando, como Dios no sé lo que hice, pero prometo que seré lo que sea, lo cambiaré. Así que pensamos que nuestro sufrimiento está íntimamente relacionado con nuestro pecado. Y por eso lo pensamos. Porque en gran parte lo está. ¿Verdad? No hace falta ser una persona de Biblia para creer que cuando tomas malas decisiones, a menudo acabas con una mala vida. ¿Verdad? Si te dedicas a salir de fiesta siempre, no te sorprendas si te levantas con resaca. Ese dolor físico y el sufrimiento no son como un misterioso plan de Dios, significa que eres tonto. Si entras en una relación y solo, ya sabes, necesitas salirte con la tuya, solo buscas a esa persona que te satisfaga y haga lo que tú quieres, y eres controlador y discutes, si acaba siendo un desastre, quizás te lo merecías. Si ignoras totalmente a Dios y sus asombrosas promesas de velar por ti y protegerte, y en lugar de eso te empapas de las redes sociales, de que el cielo se está cayendo, de que el mundo no tiene sentido, de que todos se odian, si te sientes ansioso al final del día, es porque has tomado malas decisiones. En la Biblia, el libro de los Proverbios habla de esto todo el tiempo, que a menudo hay una conexión entre el pecado y el sufrimiento personal, así que no es una locura cuando la vida es dura y pensamos, debe haber alguna conexión con lo que hice. Pero aquí está el problema. En ocasiones hay una conexión entre el pecado y el sufrimiento, pero no siempre hay una conexión entre ellos. ¿Verdad? Un niño inocente
es herido por un familiar. O un niño de 10 años contrae cáncer. Un accidente de auto cambia a una familia para siempre, ¿sí? No es como me emborraché y tuve resaca, soy problemático y nadie quiere estar conmigo. Parece tan aleatorio, no hay conexión entre esas dos y... Por eso a las personas se les dificulta. Si este dolor no está sucediendo porque soy malo, ¿cuál es la otra respuesta lógica? Te lo diré. Tal vez número 2, porque Dios es malo. Es increíblemente lógico, ¿verdad? Si Dios supuestamente está presente en todas partes, lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa, entonces piensa en tu sufrimiento personal. Sí, eres el niño pequeño que no puede dormir porque tiene ansiedad y supuestamente Dios está presente en tu habitación. Supuestamente sabe exactamente lo difícil que es para ti y supuestamente tiene el poder. No tiene que esforzarse, chasquea los dedos y todo se arregla. Y así ves, ¿por qué la pregunta más natural es la pregunta más peligrosa? Tú sufres, yo sufro, pasamos por el dolor. ¿Somos malos? ¿Dios está loco? ¿Somos culpables? ¿Avergonzados? ¿Debemos desconectarnos de la fe, agitar el puño al cielo, negar su existencia? ¿Seguir adelante con esta vida? Como que es una lucha real, intensa y que ha existido durante mucho tiempo. Hemos estado estudiando el libro de Job aquí en la iglesia durante las últimas semanas. Es este libro de la sabiduría que está más o menos en la mitad de tu Biblia. El libro de Job trata esencialmente del amor de Dios. Bueno, amamos a Dios cuando la vida es dura. Podemos estar seguros de que Dios nos ama porque aquellos que han leído el libro de Job antes saben que la mayor parte, más del 80%, es acerca de esta pregunta. ¿Por qué? Está este hombre Job que su vida se está desmoronando, ha perdido la salud, ha perdido su riqueza, sus 10 hijos mueren en un trágico accidente, sus 3 amigos se presentan, luego un cuarto amigo llega tarde, y cuando todos se reúnen en la misma habitación y empiezan a hablar entre ellos, la pregunta que necesitan responderse es, ¿por qué ha pasado esto? Como Job, ¿por qué lo perdiste todo? ¿Por qué has perdido a tus hijos? Ellos levantaron los ojos al cielo y se preguntaron lo mismo que tú y yo. ¿Por qué? Y al parecer fue toda una discusión porque no se limita a un versículo o un capítulo del libro de Job, sino que abarca desde Job 3 hasta Job capítulo 37. 35 capítulos seguidos de la Biblia que intentan responder el ¿por qué? Así que hoy no voy a leérselos todo. ¿No tienen tiempo para eso? Pero sí quiero mostrarles lo que sucede cuando respondemos a la pregunta ¿por qué? De manera equivocada. Y luego quiero darles pequeñas dosis de sabiduría que están en este libro y que no hayan notado. Y podría ayudarles la próxima vez que pregunten ¿por qué? Ahora bien, si quieres conocer un buen resumen de Job capítulos 3 al 37, podría ser este cuadro, que el artista William Blake pintó en el siglo XIX. Aparentemente Job hacía ejercicios. Vaya. Y puedes adivinar cómo los 3 amigos de Job a la derecha responden a la pregunta ¿por qué? Habían venido a consolarlo. Aparentemente eran muy buenos amigos. Se tomaron más de 7 días del tiempo libre solo para estar allí y consolarlo. Pero cuando la pregunta necesitaba ser respondida, ¿por qué le pasó esto a Job? Ellos lo acusaron porque debes ser malo. Déjenme lanzarles un puñado de versículos de estos 35 capítulos. Uno de los amigos de Job, un hombre llamado Elifaz, dijo esto. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. ¡Qué educado! ¿Oyen lo que está diciendo? Recoge lo que siembras. ¿Por qué tienes tantos problemas? Porque tú lo empezaste. ¡Auch! Se pone peor cuando su amigo Bildad abre la boca y dice, si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía.
¿Por qué han muerto tus hijos? ¿Por qué eran malos? Zophar, su otro amigo, añadió esto. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? Sé que tu cuerpo está cubierto de forúnculos, sé que tus 10 hijos están muertos, sé que has perdido todo lo que tenías, pero creo que en realidad buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta. Deberías estar peor, pensaron. Y Job estaba sufriendo mucho, sabía que nada de esto era cierto, y por eso respondió en Job capítulo 9. Aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Instrúyame y me quedaré callado. Muéstrenme en que estoy equivocado. ¿Puedes traer la prueba? Y como Job sabe que no ha hecho nada malo, nada que se corresponda con este tipo de sufrimiento, lo que termina haciendo es volviéndose contra Dios. Y dice, ojalá pudiera llevar a Dios ante un tribunal. Si no fuera un cobarde que se esconde en el cielo, iría a la fiscalía y lo acusaría de hacerme esto. No lo merezco. No pequé. ¿Por qué estoy sufriendo? Y cuando Job dice que tal vez Dios es malo, sus amigos enloquecen. Uno de sus amigos le dice, ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué te desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? A Job le agota, así que responde, ¿no habrá fin a sus discursos inútiles? ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos tontos? Y Job responde, ¿no han interrogado a los viajeros? ¿No han prestado atención a sus argumentos? En el día del desastre, el malvado se salva. Espera, si a la gente mala le va bien, puede que el sistema no funcione como crees. Elifaz dice, ¿no es acaso demasiada tu maldad? ¿Y no son incontables tus pecados? Sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos, desnudos los dejabas. Job sabe que eso es mentira, es falso testimonio, así que se retracta y dice, jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Y pueden leer el resto si quieren. 35 capítulos, les he dado algunos puntos de la conversación. Pero si lo hacen, quizás se pregunten, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Verdad? De todas las cosas, Dios nos da un libro. La Biblia solo tiene tantos capítulos y versículos y páginas. ¿Por qué iba a desperdiciar? ¿Por qué iba a tomar 35 capítulos para que escuchemos a 5 hombres discutir? Y esta es la respuesta. Porque cuando tú y yo insistimos en intentar averiguar por qué, todo sale mal. Bien, oímos que le ha pasado algo malo a alguien, quizás un amigo se está divorciando y comenzamos a pensar, me pregunto qué habrán hecho. O pasamos por algún sufrimiento físico, como yo de pequeño con la gripe y nos preguntamos, Dios, no sé lo que es, pero debe ser algo, perdóname. O como el ateo y sacudimos la cabeza y el puño al cielo y nos preguntamos si Dios es el mismo Dios en el que creíamos cuando éramos niños. El libro de Job es una gran advertencia sobre lo que ocurre cuando insistimos en saber por qué. Y puede que se sientan tentados a hojearlo página tras página tras página, pero en realidad vale la pena hacerlo. Porque escondidas en medio de esta consumidora discusión hay 2 verdades que de hecho pueden ayudarles cuando no entiendan por qué está pasando esto y realmente quieran saberlo. Dejen que se lo señale. En Job capítulo 28 hay lo que mi Biblia llama un interludio sobre la sabiduría. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él, remárquenlo, sabe dónde habita. ¿Dónde está la respuesta? ¿Cómo vas a entender por qué pasaste por eso físicamente, financieramente,
o con tu relación, en tu matrimonio, con tu cuerpo, con lo que sea, con nuestro mundo. La respuesta está oculta. Es como un diamante enterrado en algún lugar de la tierra que nunca verás. Dios lo ve. Conoce la respuesta. La explicación perfecta está aquí en su cabeza, pero Dios no ha elegido revelarla. Y por lo tanto no la conocemos. Es difícil asimilar, pero quiero que escribas esto. Este libro de sabiduría del Antiguo Testamento pregunta, ¿por qué el dolor? He aquí la respuesta bíblica. Nosotros no sabemos por qué. No sabemos por qué. Podríamos adivinar, pero eso sería peligroso. Podríamos suponerlo, pero eso sería una tontería. Leer la Biblia de principio a fin y no encontrar el por qué. No solo leer el libro de Job, sino leer cada versículo, uno al día durante el resto de sus vidas y no descubrirán por qué. Estudiar griego y hebreo, como los pastores, para que puedas llegar al idioma original de las Escrituras y no sabrás por qué. Empezar por la portada hasta la contraportada, pasar los mapas. ¿Sabes dónde encontrarás la respuesta a tu dolor? No lo harás. Por eso, quiero que practiquen conmigo. La respuesta más sabia a la pregunta ¿por qué? Dejen sus bolígrafos, sus teléfonos. Si estás en casa, haz esto. Sí, necesito que pongas una mano así, con la palma arriba. Muy bien, lo tengo. Gracias por escucharme. Necesito que pongas la otra mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahora, a la cuenta de 3, necesito que se acerquen. Vamos todos, los hombros a sus orejas. ¿Listos? 1, 2, 3. Es como un emoji para eso, ¿verdad? Como, ¿ah? Ahora vamos a practicar. No tomen sus bolígrafos porque voy a hacerles un montón de preguntas. Y quiero que me den la respuesta más sabia bíblicamente. ¿De acuerdo? ¿Manos arriba? Bueno, esta es mi primera pregunta. ¿Por qué algunas personas pierden a sus padres cuando solo son unos niños? ¿Por qué algunas personas sufren ansiedad desde sus primeros recuerdos? ¿Por qué hay mujeres realmente increíbles que no pueden concebir hijos? ¿Por qué hay accidentes de auto con gente que es la mejor gente de la ciudad? ¿Por qué has pasado por un año específico que desearías rehacer? Sí. ¿Por qué hubo una temporada de dolor que no entendiste? No lo sé. Yo no lo sé. Ojalá lo supiera. Si lo supiera, te lo diría. Si pudiéramos cavar hasta el fondo y encontrar oro, lo haría. Pero solo Dios conoce la respuesta a esa pregunta. Tú y yo podemos adivinar todo el día y tal vez algunas de las conjeturas nos hagan sentir mejor. Sí, tal vez Dios te permitió luchar contra la depresión porque Él quería tomar ese desastre y convertirlo en un ministerio. ¿Cierto? Él quería usarte para alcanzar a alguien que estaba deprimido y simplemente no hubiera funcionado si tú no hubieras entendido lo que es estar ahí. Tal vez Dios tenía un propósito para eso. Tal vez Él sabía que ese doctor, esa enfermera, ni siquiera creían en Dios y Él quería usar tu fidelidad y tu sufrimiento en el hospital para que ellos lo vieran y dijeran, yo no tengo eso. Tal vez ese era su propósito. Tal vez Dios dejó morir a esa persona en tu familia porque sabía que tu primo vendría al funeral y finalmente se daría cuenta de que lo que importa al final no es tu dinero, no es tu cuerpo, no es tu trabajo, es tu fe en Jesús. Y fue esa chispa la que acercó la espalda a... Tal vez esa fue la razón, pero no sé por qué. ¿Verdad? Ya les he contado que mi hermano pequeño murió a las 6 semanas. ¿Por qué Dios le hizo eso a mis padres? Tenemos una suposición. Mi madre piensa... Después de la muerte de Jimmy, como te estaba abrazando tan fuerte que iba a criarte, para conocer muy bien a Jesús, es posible que yo esté hoy aquí porque eso le pasó a mi hermano. Pero sinceramente, no lo sé. Y tú tampoco. Entonces, si no sabemos, ¿por qué confiaríamos en Dios? Es muy conveniente, ¿no? Si estuvieras saliendo con alguien y no estuviera a tu lado cuando lo necesitas y le preguntas, bueno, dime, ¿por qué no ayudaste? Y te responde, no te lo voy a decir.
estarías como, no es en serio, ¿verdad? ¿Por qué confiar en una persona que no te dice lo que sabe? Y también encontramos esa respuesta en el libro de Job. En medio de los altibajos de su fe, de gritar a Dios, cuestionar a Dios, acusar a Dios, Job nos da la respuesta. Quiero que lo apunten. Dice, no sabemos por qué, pero sí sabemos quién. Job dice, no sabemos por qué sucedió esto, pero sí sabemos quién es Dios. Dios no ha revelado, por ejemplo, por qué no detuvo este dolor, pero ha revelado muchas cosas sobre sí mismo. Y si sabemos quién es Dios, si sabemos cómo es Dios, entonces aprendemos a respirar hondo y a confiar en que es Dios. Un Dios en el que podemos confiar, un Dios al que no tenemos que cuestionar. La Biblia diría, estad quietos y sabed que es Dios. Ya les he contado esta historia de mis hijas pequeñas y mis adolescentes eran como pañales de Plaza Sésamo, rollitos en la muñeca. Kim y yo las llevamos al médico para su chequeo y para sus vacunas. Sí, y allí Kim y yo, mientras una mujer que acabamos de conocer destapa una aguja y la clava en el muslo gordo de mi niña. ¿Has visto a un niño que abra la boca para gritar unos 3 segundos antes de que salga la voz? Ya sabes, los ojos se ponen enormes de lágrimas y Brooklyn y Maya no podían decirlo en el momento, pero nos miraban con una expresión de ¿por qué? ¿Por qué no detienes esto, papá? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me está pinchando y por qué tú? De hecho, no solo estábamos mirando, estábamos sujetando esas piernecitas para que pudieran pincharlas de nuevo. Y no le dijimos por qué. El niño pequeño no entiende cómo la medicina y el cuerpo funcionan. En esos momentos solo podíamos contar con esto. Que no sabe por qué, pero sí sabe quién. Bien, el padre que la sujeta es el padre que acaba de acurrucarse con ella en su pijama esa mañana. Bien, la mamá que se queda parada sin impedirlo es la misma que les dio la vida, que les dio de comer, que las limpió, que las besó en la frente, que les leyó libritos en su regazo. No entendieron por qué, pero esperamos que entendieran. ¿Quién? Y espero que ustedes también. Si siempre vienen a esta iglesia, si ven el programa en la televisión, hasta el día en que mueran, no descubrirán la razón por la que sucedió eso. Pero si siguen viniendo, si siguen leyendo, si siguen mirando, descubrirán algo. ¿Quién? Como lo expresó Job en su desorden. Job capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Amigo, ¿cómo podría Dios ser malo si envió a su Hijo por nosotros? Escucha, no conozco tu historia. Pero en mi vida no he estado en prisión, no he sido arrestado, pero he hecho 1000 cosas que me avergonzaría que supieras. Pero Él me amó. Y hay pecados que preferirían olvidar, hay secretos que algunos de ustedes guardan, Dios lo sabe todo. Y sin embargo los ama. Si no fuéramos los mejores amigos de Dios, sino sus enemigos, simplemente viviendo para nosotros mismos, ignorando la Biblia, ignorando la oración y la respuesta de Dios a ese tipo de rebelión, ¿fue enviar un redentor? No puede ser malo. Alguien que ama a sus enemigos no puede ser malo. Alguien que nos da 1000 oportunidades para escuchar las buenas nuevas y creerlas, no puede ser malo, así que este es el trato. No sé por qué, pero sí sé quién. Espero que no sufran hoy, ni esta semana, ni este año, pero si es así, no pierdan el tiempo. No sabemos por qué. Así que fijen sus ojos en quién. El Salvador que te amó tanto, que pasó por algo peor que Job. El Salvador que resucitó de la tumba para que pudieras tener la esperanza de una vida eterna sin dolor.
el Salvador que está contigo, caminando por el valle de sombra y de muerte, para que no temas ningún mal. Así que hazlo una vez más conmigo, porque sufrimos. Pero, oremos. Querido Dios, nos gustaría que nos dijeras por qué. Parece algo razonable, pero no lo haces. Pero sería una locura que pensáramos que sabemos más. Sería muy arrogante por nuestra parte suponer que podríamos ser Dios y hacerlo mejor que tú. Danos la clase de humildad que se necesita para aceptar tu no respuesta. Dios, al diablo le encantaría que respondiéramos a la pregunta ¿por qué de estas dos maneras? Pensar que no estamos perdonados, que estás enojado, que nos estás castigando, que le hicimos algo a Jesús. A él le encantaría eso. O le encantaría que nos volviéramos contra ti, que te cuestionáramos, dudáramos, que estuviéramos frustrados contigo en lugar de estar agradecidos. No nos dejes caer en esas dos tentaciones. Líbranos de ese mal mientras dejamos pasar la pregunta y confiamos en que un día la responderás. Jesús, si hace 2000 años solo hubieras venido y nos enseñaras reglas, probablemente no podríamos confiar en Dios. Pero viniste a buscar y a salvar a las personas que estaban perdidas. Viviste una vida santa para que pudiéramos revestirnos de ti. Moriste para quitar toda mancha y pecado, y ya que resucitaste de la tumba para demostrar que es verdad, hoy podemos confiar. Así que danos fe, Espíritu Santo. Jesús, dijiste que en este mundo tendríamos muchos problemas. Y muchos de nosotros somos la prueba. Pero nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Y un día, tú y nosotros estaremos de pie sobre la tierra gloriosa y nueva. Y no nos arrepentiremos de decir, no sé por qué, pero sí sé quién. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gracias por ver el mensaje de hoy. Espero que a través de él hayas podido recordar que Dios siempre está contigo. Aquí en Time of Grace estamos empezando y creciendo nuestro ministerio en español. Tenemos muchísimas ganas de alcanzar más personas hispanohablantes con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos de tu apoyo. Como muestra de agradecimiento por tu donación, queremos enviarte una copia de mi libro nuevo. Se llama Cuando la vida duele. Cómo ver a través del sufrimiento. En este libro, Dios te va a ayudar en esos momentos difíciles de tu vida, con su presencia, con su poder y con sus promesas en Jesucristo. Cada capítulo en este libro también tiene preguntas de reflexión para profundizar tu conocimiento de la palabra de Dios. Obtén tu copia por visitar es.timeofgrace.org. Time of Grace no termina aquí. Visita timeofgrace.org y explora inspiradores recursos como nuestros devocionales Grace Moments. Síguenos en las redes sociales, donde encontrarás el apoyo de una gran comunidad cristiana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez en Time of Grace.